Aquí viene. ¡Ya llegó! ¡Sumi! ¡Sumi Sánchez! Te has marchado dejándome sola. Aún llorando tú me abandonaste. Seguimos la entrevista. En esta ocasión tenemos una invitada, Sumi Sánchez. ¿Cómo estás, Sumi? Tu saludo para Creagen. Buenas tardes, querido Producciones Creagen, y igualmente a Genaro Garaca, que en esta ocasión tengo el honor de poder ser entrevistada por usted, y muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de poder estar aquí. Ok, dime, Sumi, ¿de qué parte de Sumi? Cuéntanos. Yo soy del distrito de Congaya, provincia de Angaray, departamento de Huancavelica, de la Tierra del Mercurio, claro que sí. Mira, tú eres mi paisano, yo soy de Huancavelica, por la parte de Guaitará. ¿Te ubicas? ¿Sí? Sí, creo un poco me ubico, y también yo soy de Congaya, parte de mi mamá, con gallina, pues ahorita están en carnavales, claro que sí, y de parte de mi papá soy de Segia. Qué bueno, Sumi. Sumi, dime, ¿qué tiempo ya estás cantando esto de la música? A la música me dediqué desde los 10 años, empecé a cantar, descubrí que podía plasmarme en este talento que tengo, y entonces desde los 10 años estaba practicando, y finalmente pude grabar mis temas musicales recién el año pasado, y ya yo supongo que son unos 5 o 6 años ya. Sumi, a ver, queremos escucharte un temita a capela, ¿cuál le podría ser? Quiero ser tu novia, que está en YouTube. Esa tu mirada, como me enloquece, poco a poquito, y ya te estoy amando. Vente a mi lado, lindo muchachito, quiero confesarte, quiero ser tu novia. Vente a mi lado, lindo muchachito, quiero confesarte que me muero por ti. ¡Wow! ¡Qué bonita canción! Y canta bonito. ¿De quién has heredado esa voz tan linda? De mi mamá, claro, por supuesto. Mi mamá también en su tiempo ha sido cantante y heredé el talento de mi mamá. Mi papá es artista, y desde muy pequeña he escuchado cómo mi papá tocaba, mi mamá cantaba, y fue una gran influencia para poder continuar con esta carrera. Pues esto viene de familia. Sí, claro, al igual también mis abuelos cantaban, mis mamitas cantaban, y todo esto me ha influenciado mucho, la verdad. Qué bien. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, Sumi? En las redes sociales me encuentran como Sumi Sánchez, en la página de Facebook, en TikTok, y también en la página de Instagram, al igual que YouTube, ya saben. Qué bueno. A ver, un número de teléfono que te llamen, pues, Sumi. Al 926-29-8700, para todos ustedes. Repito, 926-29-8700. Ese es para contrato, ¿sí? Ahora para maltrato, pues, Sumi. Para maltrato próximamente puede ser, claro que sí. Qué bueno, qué bueno. A ver, Sumi, ¿a qué parte del Perú has viajado con tu música allá? Hemos ido hasta Canta más que nada para grabar nuestros videoclips, pero también hemos estado por ahí un pequeño concierto ahí para cantando a la gente de Canta, que me apoyó mucho, y tengo varios videos ahí con la gente de Canta que Dios mío, un besote para todo el Perú, claro que sí. Bueno, Sumi. A ver, Sumi, cuéntanos, ¿qué haces los domingos en casa? Los domingos en casa, yo practico más que nada con mi mamá, apoyándome, ensayo. Sumi, con esto de la música, ¿piensas hacer carrera? Claro que sí, la música para mí, el canto, todo es algo que me apasiona, entonces, por lo cual, para mí es un sueño cumplido ahorita, tener mi vestuario, poder sacar mis temas musicales, y de verdad, para mí, yo lo veo como una profesión para más adelante, llegar a ser grande. Claro que sí. A ver, Sumi, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años?
De acá a 5 o 6 años me veo en un escenario grande y yo creo que con todo el entusiasmo del mundo que tengo ahora, yo voy a lograr muchas metas y voy a lograr sacar adelante a mi familia también y para poder pagarles todo lo que están haciendo por mí el día de hoy. Qué bueno, Sumi. A ver, Sumi, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando así como tú? Que no se rindan y que crean en sus sueños para que puedan lograr, porque si tú sigues creyendo en tus sueños vas a lograrlo todo. Todo depende de cada uno, de ti. Qué bueno, Sumi. A ver, Sumi, ¿qué mensaje le das a tus seguidores? A mis seguidores, que muchas gracias por seguirme, por estar siguiéndome desde mis inicios y apoyar mi música. Muchas gracias a todos ustedes. Te saluda su amiga Sumi Sánchez. Muchas gracias. Bueno, a ver, otra cancioncita podría ser, Sumi. Claro, mi otro temita musical también que suena, que es la de Te has marchado. Ya, a ver, vamos a cantar. Te has marchado dejándome sola, aún llorando tú me abandonaste. Ahora tú quieres volver a mi lado, ya es muy tarde tu arrepentimiento. Ya no regreses, ya no quiero verte. Sigue nomás la vida que elegiste. Tú me dejaste cuando más te amaba. Volver contigo es algo imposible. ¡Wow! ¡Qué linda voz, Sumi! ¿Has estudiado música, algo de eso? No he practicado en alguna academia o algo parecido. Siempre ha sido así en mi casa, en los ratos libres. Claro, a todo esto, tienes un lindo vestido. ¿Esos vestidos son costosos? Cuéntanos. Sí, claro, son costosos. Lo hice en la bordaduría Tania. Mandarle muchas gracias porque lo mandamos a hacer viendo distintos vestuarios y fue muy difícil para mí, la verdad, de escoger entre tantos vestuarios que hay, escoger uno en específico. Pero más que nada lo escogí para representar al Perú por sus colores. Hermoso, me parece muy hermoso, la verdad. Toda una peruana, ¿sí? Sí, claro, muy orgullosa de ser peruana, si no, ¿cómo podría tener este talento tan hermoso? Peruana 100%. Claro que sí. A ver, Sumi, una vez más tu número telefónico. Mi número telefónico, para que noten bien, es el 926-29-8700. ¿A qué artistas miras, Sumi? A Doris Ferrer, a Alicia Delgado también. Son cantantes, autoras también de sus propias canciones, que amo también muchas de sus canciones. Y también, por supuesto, mi mamá, que en su momento también tuvo mucha popularidad y era cantante. Entonces también yo la vi como, yo quiero ser como mi mamá, quiero cantar en los escenarios. Y de verdad amo sus canciones mucho. Qué bueno, Sumi. Bueno, Sumi, hemos tenido un gusto de entrevistarte. Espero hacerte otra entrevista, no muy lejos del escenario, pues, ¿no? Tu despedida para Creagen, Sumi. Ya. Muchas gracias a la producción de Creagen. Muchas gracias al señor Genaro Guaraca, que me entrevista el día de hoy. Muchas gracias, la verdad, a todos ustedes que nos apoyan, a los artistas. Empezamos desde cero y nos apoyan. Entonces, muchas gracias y agradecer también a Dios por darme esta oportunidad, a ustedes. Y muchas gracias. Les saluda a su amiga Sumi Sánchez. Ok, un abrazo, pues, Sumi. Muchas gracias.